Bien, vamos a empezar. Son ya las 4:30. Vamos a ser puntuales con respecto a los que han llegado puntuales ya a la reunión. Bueno, pues bienvenidos. Saludos cordiales, especialmente a los que nos estáis viendo y escuchando desde fuera de España, Ecuador, Venezuela, Colombia, México, me parece también había un invitado. Y vamos a empezar la reunión. El entorno que... he dejado de compartir pantalla, ¿no? Sí, lo he hecho yo para que se os vea a vosotros primero. Vale. Bueno, el entorno que nos mueve, pues la situación actual, ¿no? A nivel mundial, que es el COVID-19. Y cómo repercute esta crisis, cómo repercute en el empleo. ¿Por qué nos mueve esto? Bueno, nosotros estamos en UNIT, es un centro de estudio de posgrado, y lo que queremos es, primero, que nos conozcáis. Vamos a empezar nuestro proyecto, comentarlo, y luego ver un poco cómo podemos abordar la problemática del futuro inmediato en el empleo. ¿De acuerdo? Tomás, si puedes compartir el documento. Bueno, compártelo tú, perdona, que no te quería... Pensé que lo ibas a hacer en el descanso, disculpa. Vale, pues el título de la reunión es la flexibilidad de relaciones laborales como factor de recuperación. Como posteriormente Javier nos explicará, la flexibilidad laboral no se inventa con el COVID. Es un modelo ya muy testado, muy probado, en casos de éxito, y él profundizará en el tema. Es una forma más, una posibilidad más de recuperación para el entorno laboral, tanto desde el punto de vista de la empresa como desde el punto de vista del trabajador, ¿no? Bueno, mi nombre es Ignacio Cid, soy el coordinador de esa sesión, que se imparte desde el Centro de Educación Superior de Negocios, Innovación y Tecnología, y promocionada por los martes oficiales que impartimos. UNIT pertenece a la institución internacional SED, que tiene más de 150 años de historia, 140 años tiene. Su origen está en Madrid en el siglo XIX y es actualmente una de las organizaciones educativas más grandes del mundo. Tiene presencia directa en 19 países. Y un valor añadido del Centro de Estudio Superior de Negocios, Innovación y Tecnología es que somos un centro adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos. Por tanto, tenemos una moneda de títulos oficiales. Ahora los veremos en el detenimiento. ¿Por qué surge UNIT o por qué es nuestro proyecto? Bueno, pues estamos en un entorno constante y rápida transformación social que nos afecta en el desempeño de nuestro trabajo, en las procesos productivas de empresas, en relaciones personales, y pensamos que esto es unos cambios continuos que las personas tienen cada vez más dificultades para adaptarse a él. Estamos convencidos de que la formación es la palanca necesaria para adaptarse a las nuevas tecnologías, a nuevas realidades del siglo XXI. Y es un desafío al que nos enfrentamos, ¿no? Pero es una formación que en sí mismo tiene muchos desafíos, porque está cambiando también la comunicación, por ejemplo, del profesor-alumno, está cambiando. Ha cambiado hace 5 días, ¿no? Con el tema del COVID. Ahora es muy diferente la relación profesor-alumno que la que había hace 15 días o hace 20 días. Y será muy distinta la que hacemos hoy a la que haremos dentro de 2 años. Bueno, pues este reto de la formación continua, tanto del profesorado como de los medios, el UNIT lo asume, ¿no? Otro reto importante de la formación actual es que tiene que preparar a las personas para una formación continua a lo largo de su vida. El modelo de trabajador que termina sus estudios, empieza a trabajar en una gran empresa y se jubilaba felizmente a los 25 años, ese modelo creo que cada vez es más raro, ¿no? Hoy en día, especialmente los profesionales cualificados, como son los profesionales que tienen un título de posgrado, pues tendrán un desarrollo profesional que implicará movilidad constante, en un entorno de incertidumbre, y tendrán que tener autonomía, flexibilidad y polivalencia. Es esta formación la que queremos también impartir o fomentar dentro de UNIT. Pues esta es nuestra filosofía, ¿no? Dentro del entorno cambiante y exigente con los profesionales, la formación es una palanca que permite esa adaptación al siglo XXI y UNIT quiere estar ahí. Quiero destacar también unos valores fundamentales de UNIT como miembro, como parte de la institución internacional SED, que se fundamenta en la formación en T. Todos tenemos una formación de competencias verticales, que es la enseñanza obligatoria, una enseñanza genérica, especializada en temas concretos, de conocimientos y buenas habilidades, pero nosotros fomentamos especialmente las competencias transversales, que son aquellas que permitirán a las personas a ser competitivas en el mundo actual, ¿no? Personas innovadoras, imaginativas, creativas, capaces de trabajar en equipo, empáticas y con capacidad de comunicación. Por eso la formación en T es uno de los valores añadidos de la Institución Internacional SED y en especial también de UNIT.
Bueno, pues esto, viendo quiénes somos, cuál es nuestro proyecto, pues esta formación que queremos ofrecer, con estos retos que hemos comentado, se distribuye en 4 módulos. Másters oficiales, como centro adscrito de la Rey Juan Carlos, son títulos oficiales reconocidos a nivel internacional. Quien tenga un título oficial podrá estudiar un estudio de posgrado o a todos los niveles, ¿no? Un título de posgrado oficial internacional. También tenemos cursos de especialista, impartimos formación continua y también tenemos títulos de másteres propios. Yo me voy a centrar en los másteres oficiales. Actualmente en UNIT ofrecemos 6 másteres oficiales, algunos de ellos con varias modalidades, como puede ser presencial, online o semipresencial. Fijaros que los 6 másteres que tenemos en pantalla son los 6 másteres oficiales de UNIT. Todos son títulos oficiales de la Universidad Rey Juan Carlos. He destacado más grandes los 3 primeros, que son aquellos que pertenecen al área económica. Yo soy director actualmente de los 2 primeros, que ahora hablaré de ellos. Pero quiero mencionar también que tenemos un tercer máster dentro del área económica, que es el máster universitario en Economía y Gestión de Empresas, que el director es Javier Santa Cruz, y este máster capacita a los directivos de empresa a manejar herramientas de alto nivel técnico, pero que le permitan analizar futuros contornos económicos, ¿no? Como por ejemplo prever la evolución de la curva oferta y la demanda, analizar la curva de tipos de interés, ¿no? Valorar o establecer niveles de riesgo dentro de su operativa comercial. Bueno, son herramientas que los directivos de una empresa deberían tener y utilizar muy a mano para tomar decisiones. Bueno, voy a centrar en los 2 másters que son los que yo dirijo. El primero de ellos es el máster universitario en análisis de relaciones económicas internacionales. Este máster son 60 créditos oficiales, 60 créditos, se imparte en un curso académico y empezará aproximadamente en septiembre del año 2020. Se imparte de forma presencial en nuestras aulas de UNIT. Es un máster que profundiza en conocimientos aplicados en economía internacional, pero con un gran campo dentro del área económica y jurídica. Las 2 áreas, económica y jurídica, van de la mano para poder establecer, comprender y analizar las relaciones que se crean a nivel internacional, ¿no? Tanto entre países como entre empresas multinacionales. Y este máster está enfocado pues, a un nivel macro de conocer el entorno internacional. Y el segundo máster que dirijo, que está enfocado más en el entorno micro, está más dirigido a la empresa, es un máster universitario en Dirección Internacional Contable y Financiera, también 60 créditos oficiales, un curso académico, y este se imparte en modalidad online. Por tanto, desde Ecuador, Venezuela, Colombia, podéis hacerlo perfectamente este curso, no tiene ninguna excusa para no hacerlo. Es un máster eminentemente práctico y se centra tanto en la contabilidad como en la fiscalidad. En parte profundiza en temas de contabilidad fiscal, contabilidad internacional, comercio internacional, análisis internacional, y lo que quiere es proporcionar conocimientos y habilidades a los directivos de una empresa que se muevan en un área internacional, ¿no? Para tomar decisiones minimizando los riesgos y los costes de esas decisiones. Bueno, pues he ido muy rápido, pero quería que tuviese una imagen global, una idea global de lo que es UNIT y qué ofrecemos, ¿no? Especialmente los 2 másteres que yo dirijo. Y ahora nos centramos en el tema que nos ha traído aquí a todos, ¿no? La flexibilidad, las relaciones laborales con factores de recuperación. Como decía al principio, la flexibilidad laboral es un factor que nos va a permitir adaptarnos a los nuevos retos profesionales. No es un modelo inventado con el tema del COVID-19, sino que ya a través, sobre todo por el desarrollo tecnológico, que ha planteado grandes crisis o transformación de la economía, se ha probado, testado y tiene un gran casos de éxito, ¿no? Que Javier nos va a presentar. Para ello, hemos invitado a esta ponencia a Javier Moreno, que es socio de Co-Management de Transición, compañía especializada en proyectos de Interim Management, ejecutivo senior con amplia experiencia liderando proyectos de transformación y mejora del ámbito financiero corporativo. Ha sido miembro del comité de dirección, consejero y vocal de las comisiones de auditoría y riesgos en entidades del Grupo Banco Popular. Por lo tanto, es un gran profesional de prestigio y actualmente con gran conocimiento del tema que nos ocupa. Y luego hemos invitado también a otro de nuestros profesores, Manuel Monge, que es doctor en Economía y Empresa por la Universidad de Navarra, investigador visitante de la Universidad de Pensilvania, Oxford, ha trabajado en la OPED. Sus áreas de investigación se han centrado en la economía energética y financiera. Es profesor de nuestro máster y sobre todo hemos invitado porque ha realizado un estudio, una investigación sobre los efectos en el empleo
de la crisis COVID-19. ¿Así es, Manuel? Así es. Así Vale, es, pues Ignacio. si quieres puedes continuar. Vale, perfecto. Nos hablas un poco sobre tu investigación reciente. Vale. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve las diapositivas? Sí, Perfectamente. perfectamente. Vale. Pues primero de todo, muchas gracias por la presentación, Ignacio. Bueno, como ha comentado Ignacio, el director de los másters en UNIT, me planteó hacer esta ponencia junto a Javier y entonces, desde un punto de vista del COVID, dije, bueno, ¿qué es lo que puedo aportar? ¿No? Entonces, como bien ha dicho Ignacio, terminé hace un mes aproximadamente un artículo científico que está mandado a revista, donde analizaba cómo se había comportado el desempleo en Estados Unidos desde 1967, analizando cada periodo de recesión, incluyendo 3 epidemias, ¿vale? Fueron el SARS, el MERS y el COVID, ¿vale? Lo primero de todo, te quiero decir, estamos viviendo un periodo de bastante incertidumbre, ¿no? Donde el COVID nos ha dejado que la economía, por lo menos aquí en España y en muchos otros países, donde esa economía, donde cada una de las economías está un poco en estado de letargo, ¿no? No sabemos muy bien después qué va a ocurrir, ¿no? Entonces, primero de todo, quería plantear, y así lo he puesto en esta diapositiva, es que pandemias ha habido muchas. Pandemias ha habido muchas. Desde 1347, o sea, pandemias con un número significativo de muertes, de más de 100.000 muertes, ha habido muchísimas. Desde 1347 hasta, bueno, la última que sale reflejada, porque me he basado en los datos que aporta Jordá y sus coautores, hasta el año 2009, ¿vale? Pues esto podemos ver que, por ejemplo, la peste negra pues tuvo 75 millones de muertes. La mal denominada gripe española tuvo un número de muertes de 100 millones. Entonces, todo eso lo he querido enfocar o he querido dar una visión general cómo todo esto ha afectado al empleo. ¿Vale? También desde un punto de vista de la calidad de empleo, para después darle paso a mi compañero Javier. ¿Vale? Entonces, haciendo un breve repaso a través de la historia, sabemos que económicamente tanto las guerras como las epidemias arrasan el capital humano, es decir, la mano de obra, ¿no? Entonces, por un lado, las guerras destruyen activos productivos y por otro lado, las epidemias producen un shock en el ahorro. Es decir, la gente, históricamente, ante una epidemia, el ahorro repuntaba, ¿no? Durante los siguientes años, a medida que surgen motivos de preocupación o incluso se utilizan, o sea, se incrementa ese ahorro debido a que durante el periodo de epidemia se ha utilizado esos ahorros, o sea, se han tirado esos ahorros. Entonces, para que la gente vuelva a tener, que la población vuelva a tener el mismo nivel de ahorro, ¿no? Para recuperar ese nivel de ahorro, ¿no? Entonces, las epidemias, otra cosa también es que destruyen inversión debido a la escasez de mano de obra. Eso es lo que nos dice la historia. Es más, los 2 artículos que publica Clark, ¿vale? En el año 2007 y 2010, en sus artículos científicos concluyen que la oferta de mano de obra durante la epidemia de la peste negra, recordar que eran 75 millones de personas, se redujo en entre un 25 y un 40%, provocando que los salarios más desfavorecidos en aquella época, los salarios de la población más pobre, crecieran un 100%. ¿Vale? Esta circunstancia produjo también menos horas de trabajo y libertad para elegir con quién trabajar. Evidentemente, si se produce una reducción se produce una reducción considerable en la mano de obra, entonces la necesidad que había de esa fuerza laboral se ve afectada.
Entonces, también ocasionó que los activos más comunes de la época se depreciaran con fuerza y que la rentabilidad de la tierra de cultivo, que en aquella época, antes de antes de la peste negra, era un 8%, se había reducido a un 5%. ¿Debido a qué? A ese incremento del coste, ¿no?, de la mano de obra. Por tanto, los estudios realizados por Clark en el año 2007-2010 nos muestran que el reequilibrio de una economía es a costa de los rendimientos de capital también, ¿vale? Entonces, como he puesto antes, en la tabla anterior, analizando las 12 pandemias que más muertes han provocado desde la peste negra, en 1347 podemos sacar una serie de conclusiones en relación al trabajo. Vale. Primero de todo, decir que los sueldos suben progresivamente hasta alcanzar un 5%, aproximadamente 3 décadas después de la epidemia. Es más, me va a saltar a la siguiente diapositiva y aquí lo intento reflejar, ¿vale? Es decir, hasta un periodo de 30 años, concretamente, lo que nos dice estos investigadores, Jordá et al. 2020, que son economistas en la Reserva Federal, creo que de California, si no me equivoco, lo que viene a decir es que el pico máximo ocurre entre el año 30 y el año 40 de ese crecimiento después de una epidemia, ¿vale? Claro, más adelante voy a dar una serie de razones, ¿vale?, con respecto a este 5%, ¿vale? Entonces, otra de las consecuencias que tiene una epidemia, una pandemia, es que lo que nos vienen a decir estos autores es que utilizando ellos para hacer un análisis de la tasa de interés natural, que la utilizan como un punto de equilibrio entre salarios y precios para que una economía esté equilibrada, ¿vale?, concluyen que esta tasa de interés disminuye durante décadas, alcanzando su punto más bajo unos 20 años después, con una tasa natural aproximadamente del 2%. Menor si la pandemia no hubiera tenido lugar. Es decir, que pasan 20 años y el punto mínimo ocurre a partir de entonces. Es decir, antes de que ocurra, o sea, con una tasa inferior al 2%, ¿vale? Entonces, otra cosa que quería remarcar es que también otra de las consecuencias económicas es que la crisis de una pandemia suele ser más pronunciada, o sea, estudiando, lo que hacen estos autores es que estudiando las 12 pandemias con más muertes y también dentro de los periodos recesivos, lo que nos viene a decir es que una crisis financiera es más light, o sea, los efectos suelen ser más light que una pandemia. Lo que viene a decir es que los tipos de interés reales permanecen a la baja durante 5 o 10 años, cuando antes hemos dicho que el tipo de interés natural, ¿vale?, durante una pandemia dura 20 años, la caída, ¿vale? Bien. Históricamente, también nos dice, estos autores también lo que dicen es que esta pandemia afecta de manera asimétrica entre diferentes países. Siendo una crisis más pronunciada en países como Francia, Italia y España, que para el bloque de Alemania, Países Bajos y Reino Unido, ¿vale?, sobre un 3 o un 4% superior, ¿vale? Y por último, otros factores que hay que tener en cuenta es el factor tecnológico sobre la producción, el demográfico como el envejecimiento de la población y el político, pueden provocar grandes oscilaciones en los tipos oficiales, ¿vale? Pero también, y naturales, pero la tendencia no cambia, ¿vale? La tendencia de fondo no cambia. Vale. Esto más o menos lo explico antes. Entonces, lo único que quería reflejar aquí es que en este gráfico los salarios reales aumentan gradualmente hasta aproximadamente 3 décadas después de la pandemia, alcanzando un pico máximo alrededor de un 5%, ¿vale? Ahora bien, hasta aquí salarios y aspectos económicos.
hablamos del empleo. La OCDE, un artículo que publicó hace apenas unos meses, en este año 2020, hace unas semanas, decía que el virus del COVID va a causar un shock de oferta negativo en la economía mundial, al obligar a las fábricas a cerrar e interrumpir las cadenas de suministros mundiales. Bien, yo lo que he hecho ha sido remitirme a la literatura y ver otros artículos que se hicieron, otros estudios científicos que se hicieron en relación a otras pandemias más recientes, como por ejemplo la del SARS, ¿vale? Entonces, estos autores de aquí, Beutels et al., en 2009, lo que hicieron fue relacionar datos de casos y muertes diarias y mensuales del SARS con aspectos económicos. Entre ellos, pues bueno, el volumen de trenes públicos y aviones, transporte de carga, turismo, patrones de consumo doméstico, etcétera, ¿vale? Y concluyeron dos cosas importantes. Que gran parte del consumo fue simplemente pospuesto, es decir, cuando pasó la epidemia, se volvió a reactivar, o sea, el consumo que se debía haber consumido hasta durante ese periodo, después se llevó a cabo, pero que las pérdidas en turismo, y eso es muy importante porque nosotros aquí en España vivimos del turismo, las pérdidas fueron irrecuperables, relacionadas con el turismo, y que tuvieron un coste superior a 1,4 billones de dólares. O lo que es lo mismo, lo que decía en su artículo es que era el 300 veces el coste de los tratamientos médicos. ¿Vale? Entonces, eso es lo que se perdió en tema de turismo. Entonces, lo que pongo aquí es que basándonos en la tesis mantenida por estos autores, las estimaciones y predicciones del comportamiento de diferentes economías ahora mismo del planeta prevén tener un comportamiento más o menos similar. Es decir, hasta ahora hemos visto que todos los estudios o todos los centros de estudios económicos y financieros dicen que vamos a tener un crecimiento en V. El otro día salió también la ministra de Economía diciendo que vamos a tener ya una curva asimétrica, una V asimétrica. Entonces, ¿yo por qué creo que esto no va a ser así? ¿Vale? Entonces, lo que me llevó a plantearme mi artículo científico fue este gráfico de aquí, donde vemos que el comportamiento del desempleo, bueno, podemos identificar incluso los picos, el desempleo, ¿no? Pues que pueden ser periodos de crisis, pero es que fijaros este de aquí. Esto en Estados Unidos. ¿Vale? Entonces, este dato de aquí, si no me equivoco, empezó todo esto, este pico a crecer a partir del día 21 de marzo de 2020, ¿vale? Entonces, viendo este gráfico aquí dije, bueno, vamos a ver si durante los periodos recesivos que hubo desde 1967 hasta la actualidad, incluyendo SARS, MERS y COVID, han tenido un comportamiento similar. Entonces, en el artículo que he hecho en Monge 2020, lo que hago es utilizar un modelo estadístico econométrico basados en modelos ARFIMA, que son modelos fraccionales, ¿vale? Que lo que hacen es analizar las tendencias, ¿vale? Para estudiar el comportamiento del desempleo en Estados Unidos. Entonces, estos son los periodos que yo he tenido en cuenta, ¿vale? Estos son los periodos que no son los que los he identificado yo. Estos son periodos que identifica la Reserva Federal de San Luis, ¿vale? En Estados Unidos, ¿vale? Y estos datos de aquí, los datos de la pandemia y enfermedades epidémicas, los he cogido de la Organización Mundial de la Salud, ¿vale? Entonces, como conclusión, porque no he querido explayarme mucho en la explicación, he cogido los resultados más importantes de la investigación, es que utilizando esos modelos ARFIMA, obtenía que durante el episodio de COVID-19, el resultado decía que la D fraccional era mayor que 1. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando tenemos el resultado es D igual, superior o igual a 1, podemos concluir que estos periodos no hay reversión a la media. Es decir, provocan un cambio de tendencia en el desempleo. Es decir, no va a volver a lo que era antes o que el cambio de la tendencia va a ser diferente. Entonces, esto lo que nos viene a decir en economía política, lo que nos viene a decir es que se van a requerir fuertes medidas por parte de las autoridades para recuperar las tendencias originales. Es decir, medidas públicas, ¿vale? Claro, hasta ahora
hasta ahora en el empleo, desde la primera diapositiva que he puesto de las diferentes pandemias, lo que teníamos claro es que la edad, la gente que desgraciadamente moría, era gente que estaba en edad de trabajar. Pero ¿qué ocurre con esta crisis, con este COVID-19? Que a fecha, perdón, esto no es día 7, esto fue el dato de ayer, a día 6 de mayo, a fecha de ayer, día 6 de mayo, en esta tabla recojo el número de fallecidos por COVID, el grupo de edad. Y como se puede ver, la edad, el colectivo más vulnerable es los que están entre 70 y 90 años. Es decir, son aquellos que ya no tienen edad de trabajar. ¿Vale? Entonces, ese elemento que desestabilizó a la economía en anteriores pandemias, es decir, la oferta de mano de obra, en este caso no se da. Entonces, también lo que se prevé que el cambio, el desarrollo de nuevas tecnologías y procesos tecnológicos, que supongo que ahora Javier nos contará, puede hacer que el golpe no sea tan duro sobre la fuerza de trabajo. Por eso vamos a ver el comportamiento del desempleo durante periodos recesivos. Por eso vamos a ver cómo se comporta a partir de ahora. Vamos a ver cómo este comportamiento no va a ser el esperado. Es justamente, por ejemplo, hoy lo hablaba con un compañero de trabajo, salía un artículo en un periódico de reconocido prestigio, donde hablaban consultores, hablaban asesores fiscales, contables, ¿no? Y donde decían que están haciendo más labor ahora de psicólogos que de su labor, ¿no? De tanto asesoría contable como asesoría fiscal. Pues el hecho de decir que hay muchas empresas que se ven obligadas a cerrar, ¿vale? Porque las condiciones económicas, primero, se están descapitalizando esas empresas. Después, no hay, o sea, la fuerza, el músculo financiero, muchas empresas no tienen capacidad para afrontar un periodo tan largo. Y no olvidemos que aquí en España, por ejemplo, el sector turístico, como pasó en Beijing, en el estudio que he citado antes, tuvo un impacto, la epidemia tuvo un impacto muy negativo. Entonces yo hasta aquí. No sé, ahora le debo hacer la palabra a Javier. ¿Vale? Ya he puesto un poco en contexto y después, si queréis, hablamos un poquito más. Javier. Perfecto, pues muchas gracias, Manuel. Pues muy interesante, ¿eh? Yo siempre creo que estos estudios macroeconómicos o estadísticos, mejor dicho, es necesario hacerlos, pero luego creo que, si me permites, tenemos que ponernos un objetivo que es batirlos, ¿eh? Entonces, tú predecías que la vuelta posiblemente no sea en V. Oye, yo voy a tratar de convencer a todo el mundo de que eso no depende afortunadamente solo de las matemáticas y que tenemos mucho que hacer, ¿no? Con lo cual vamos a ver si lo conseguimos, ¿eh? Es un reto que me pongo en primera persona y que lanzo un poco a nuestra audiencia también. Fenomenal, pues empezamos. Si queréis, en primer lugar, si me permitís, felicitar a UNIT por esta iniciativa. Creo que es tremendamente oportuna en este momento. Saludar a nuestros oyentes aquí en España, buenas tardes, en Latinoamérica, buenos días. Y bueno, pues empezamos, si queréis, con esta segunda parte del webinar, ¿no? En primer lugar, permitirme dibujar un punto de partida, ¿no? Si queréis, ¿no? Hace solo 2 meses estábamos en un entorno que ya era tremendamente incierto, de cambio acelerado. En determinados entornos se denomina entorno VUCA. Y que es un cambio o que es un entorno que ha venido determinado fundamentalmente por los desarrollos tecnológicos y por los cambios socioeconómicos y demográficos que ocurrieron como consecuencia de la anterior crisis económica. Por tanto, modelos de negocio que hace unas décadas duraban años, pues han pasado a durar meses y deben ser actualizados constantemente, ¿eh? Esto obliga a las empresas y empleados pues, a una constante adaptación, ¿no? Además, en los últimos meses, pues este entorno de cambio veloz pues se ha visto exacerbado por una pandemia, ¿eh?
se han dejado de percibir ingresos, no solamente las personas, no solamente empleados, sino lógicamente también empresas. Yo estoy bastante de acuerdo con la afirmación que hacías antes sobre que había determinado número de ingresos que no se va a recuperar, ¿no? Pero bueno, en nuestra mano estará el generar otros, ¿no? Por tanto, se han perdido ingresos, la visibilidad se ha reducido hasta niveles insospechados y sabemos que habrá cambios, pero no sabemos ni cuáles ni cuántos, ¿no? Y en esta situación tenemos que tomar decisiones individuales y empresariales, porque no tomarlas debemos saber que es una decisión en sí misma, que implica riesgos y que lanzo esta pregunta, ¿no? ¿Nos lo podemos permitir? Mi respuesta, pues es que no. Incidiendo en esta idea, yo creo que es evidente, y es una sensación bastante compartida, ¿no? Que evidentemente de esta situación, por supuesto, vamos a salir, porque lo hemos hecho de las anteriores y tú lo demostrabas antes, Manuel. Pero cómo lo hagamos, evidentemente, dependerá de nosotros, ¿no? A nivel empresarial, las empresas no pueden permitirse el lujo de no estar trabajando ya en un plan de acción para el día después. Y permitirme esto del día después, que dependiendo de los países se puede entender de una manera distinta, ¿no? Por el este ya están en el día después, en Europa parece que empezando y en Latinoamérica pues a lo mejor tal vez falta alguna semana que otra, ¿no? No solo se trata de levantar lo que se ha visto interrumpido, ¿no? Que por supuesto sí, ¿no? Sino que también se trata de lanzar nuevas iniciativas que permitan generar nuevos ingresos con los que compensar, si no superar, aquellos que se han perdido. Y a nivel individual, ¿qué hacemos? Bueno, pues a nivel individual tenemos que estar serenos, entrenados, esto es importante, volveré a ello a lo largo de la exposición en otras ocasiones, ¿no? Pero sobre todo con una visión amplia. Recomendaría romper los estereotipos, habrá oportunidades, tenemos que aprovecharlas y tal vez tenemos que aprovecharlas de una manera diferente a como estamos acostumbrados, ¿no? Pero bueno, entonces la cuestión es cómo diseñamos esa economía post-pandemia, ¿no? Pues diría que en primer lugar con una visión estratégica. No se trata de qué va a ocurrir en el futuro, no se trata de adivinarlo, se trata de diseñarlo, sin dejarse arrastrar pues, por la experiencia del pasado o la situación presente, que evidentemente son inputs de partida, pero el futuro será aquello que nosotros queramos que sea, ¿no? Además, tenemos que ser ágiles porque cuanto mayor es la incertidumbre, mayor tiene que ser la agilidad. Por tanto, necesitamos iniciativa, formación a nivel individual, decisiones a nivel empresarial. Y para ser ágiles, también tenemos que ser flexibles, que es precisamente el tema del que estamos hablando hoy, ¿no? Flexibilidad individual y profesional como herramienta estratégica de futuro personal y empresarial. Oye, Javier, si te Sí. parece, yo sé que tú eres una persona que el concepto de la flexibilidad lo trabajas mucho. ¿Qué te parece si, como experto en un modelo flexible denominado Interim Management, nos lo explicas? Sí, por supuesto que sí, Manuel. Si no te parece mal, mira, el Interim Management es un ejemplo precisamente de esta flexibilidad de la que estamos hablando hoy. Si no te parece mal, voy a tratar antes un poco, voy a ampliar cuáles son las tendencias del empleo, ¿no? Porque muchas veces tengo la sensación cuando leo cosas, cuando asisto a talleres, a webinar también, de que tratamos un poco de partir de cero, ¿no? Tratamos de partir del día después, cuando todo vuelva a una cierta normalidad, ¿no? Y como si lo anterior pues no existiera, ¿no? Y a mí me gustaría hacer un pequeño punto de situación de dónde estamos en términos del empleo, ¿vale? Entonces, en términos de tendencias del empleo, me vais a permitir compartir brevemente durante unos minutos
las principales conclusiones de un trabajo elaborado por el World Economic Forum a finales del 2018. Se titula El futuro del empleo 2018 y trata de, bueno, son los resultados, son las conclusiones de unas encuestas realizadas a empleadores sobre expectativas del empleo para el periodo 2018-2022, ¿vale? Supongo que alguno de vosotros pensará, oye, qué paradoja, ¿no? Vamos a hablar del futuro del empleo y vamos a utilizar como punto de partida un informe publicado en el 2018, ¿no? Bueno, pues efectivamente es así, es a propósito. El motivo es, por un lado, estamos todavía dentro de ese periodo, por tanto estas conclusiones están de plena vigencia, pero hay una segunda razón, que es demostrar que, como decía antes, el mundo no empezará de cero cuando termine el COVID, sino que vamos a continuar instalados en unas tendencias y algunas de ellas se van a amplificar y que, de hecho, esas tendencias, pues muchas de ellas van a ser precisamente palancas de recuperación. Si nos vamos un poquito más atrás, algo similar ya ha ocurrido tras la crisis económica de, bueno, vamos a decir 2008-2013, evidentemente cada país pues tendrá su periodo, ¿no? Pero después de esta crisis se empiezan a acuñar términos como cuarta revolución industrial, que hoy nos suenan tan familiares, que junto con otros factores socioeconómicos, demográficos, comenzaron a transformar drásticamente los modelos de negocio y a crear importantes disrupciones en los mercados de trabajo que todavía hoy se siguen intensificando y lo van a seguir haciendo. No olvidemos que esta cuarta revolución industrial se asienta sobre unas tecnologías que se inventan décadas atrás, pero que es precisamente tras la crisis cuando se democratizan y se expanden como palanca de crecimiento. Como consecuencia de todas estas cosas, pues están surgiendo, ya los estamos viendo, nuevas categorías de trabajo. Algunos desplazan parcial o totalmente a otros y, por otro lado, también estamos viendo que aparecen nuevos conjuntos de habilidades requeridas, tanto en ocupaciones antiguas como en las nuevas, que están cambiando la mayoría de las industrias y transformando no solo cómo, sino dónde también trabajan las personas, ¿no? Estas transformaciones tienen que conducir, de hecho ya lo han hecho, a una nueva era de progreso, que lamentablemente en estos 2 últimos meses pues se ha visto interrumpida, ¿no? Pero bueno, es innegable que estaban contribuyendo a una mejora del negocio, a una nueva era de progreso, a una mejora también en el empleo y una mejor calidad de vida para todo, ¿no? Por tanto, la opinión de estos líderes empresariales y su compromiso, ¿no? Es muy importante precisamente para formular una estrategia integral de recursos humanos, de fuerza laboral, adaptada a los desafíos de esta nueva era de aceleración del cambio y de la innovación, ¿vale? Entonces, en resumen, en este informe se destacaban 12 claves para este periodo 18-2022 que voy a repasar con vosotros muy rápidamente, ¿vale? Veréis cómo están tremendamente de actualidad, ¿no? La primera clave son los impulsores del cambio, que son 4 avances tecnológicos muy específicos. Internet móvil de alta velocidad, inteligencia artificial, adopción generalizada del Big Data Analytics y tecnología en la nube. Van a dominar el periodo 18-2022, estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Y van a impulsar el crecimiento en este periodo. La segunda clave es una adopción acelerada de la tecnología. Según este estudio, todas las personas, todos los directivos entrevistados declararon su voluntad para incorporar estas tecnologías en el periodo considerado. La tercera clave es el avance de la robotización. Y aquí, pues, bueno, hablaba de una serie de tecnologías robóticas recientes o cerca de la comercialización, hablaba de robots estacionarios, robots terrestres no humanoides, drones aéreos totalmente automáticos, además de los algoritmos de aprendizaje automático y la inteligencia artificial, ¿no? como motores también, impulsores tecnológicos de esta transformación. Los estamos viendo, muchos ya son tremendamente
familiares, ¿no? No incluía dentro de esta familia, por ejemplo, los casos de uso estimados para robots humanoides, que lo dejaba para un momento posterior a este periodo, ¿no? Evidentemente, todos estos cambios van a producir o iban a producir también cambios en la geografía de producción, distribución y en las cadenas de valor, ¿no? Y se estimaba que para el año 2022 el 59% de los empleadores esperaban haber modificado significativamente cómo producen, cómo distribuyen, cambiando la composición de su cadena de valor, y casi la mitad esperaba haber modificado la ubicación geográfica de sus operaciones. Y fijaros qué interesante, ¿no? ¿Cuáles eran los motores del cambio que iban a producir estas modificaciones, ¿no? Y eran por este orden: primero, la disponibilidad de talento local; segundo, los costes laborales; tercero, la flexibilidad de las leyes laborales; cuarto, los efectos de la aglomeración de la industria o la proximidad de las materias primas. Fijaros, dejarme volver mínimamente sobre los tres primeros, ¿no? Porque hablan de flexibilidad, disponibilidad de talento local, irán donde esté el talento, ¿no? O el talento puede ir también a otros sitios, ¿no? De los costes laborales, de la flexibilidad de las leyes laborales. Vamos a profundizar luego en la flexibilidad. Bueno, volviendo a esos factores de transformación, ¿no? Íbamos por el número 5, que son cambios en los tipos de empleo. Evidentemente, todos estos cambios suponían que las empresas esperaran que la automatización condujera, por un lado, a una cierta reducción de la fuerza de trabajo a tiempo completo para 2022 en los perfiles de trabajo actuales, pero por otro lado, también esperaban extender su fuerza de trabajo en nuevos roles que mejoraran la productividad y que la automatización llevara a la creación de nuevos empleos, ¿vale? Además, las empresas esperaban, o estos directivos esperaban, expandir el uso de contratistas que realicen tareas especializadas, y muchos encuestados destacaban su intención de involucrar a los trabajadores de una manera más flexible, utilizando también el personal remoto más allá de las oficinas físicas y la descentralización de operaciones. De nuevo, volvemos a la flexibilidad, en este caso en boca de las empresas. Demandan formas de colaboración más flexibles en cuanto a formatos de colaboración, de manera geográfica, de ubicación física también de las operaciones, ¿no? Temas que en este momento no solamente esta tendencia no se ha interrumpido, sino que la hemos visto acelerada, ¿no? Muchos somos los que llevamos muchas semanas trabajando desde la distancia, ¿no? Y yo creo que nos hemos dado cuenta de que se puede hacer muchísimas cosas más de las que habíamos pensado, y nos hemos quitado de encima muchos temores, ¿no? Por tanto, este factor sigue vigente y yo lo que preveo es una profundización en él, ¿no? Bueno, avanzando un poquito más rápido, al punto número 6, vamos a una nueva frontera humano-máquina dentro de las tareas existentes. Por volver un momentito a 2018, en ese año el 71% del total de horas de trabajo eran cubiertas por humanos. Por contra, el 29% las suministraban las máquinas. Sin embargo, para 2022 se esperaba que ese promedio hubiera cambiado a 58% de horas de trabajo realizadas por humano y 42% por máquinas. Yo creo que los porcentajes, sinceramente, es lo de menos, pero la tendencia es innegable y no descartaría que incluso fuera más para allá, ¿no? Pero la buena noticia, y con esto pasamos al factor número 7, es que se esperaba una perspectiva positiva neta para el empleo. Es decir, si contraponemos esas dos tendencias que hablábamos antes, por un lado, disminución a gran escala en algunos roles a medida que se iban automatizando algunas tareas, y por otro lado, crecimiento a gran escala de nuevos productos, de nuevos servicios, de nuevas tareas asociadas al desarrollo tecnológico y de nuevos empleos, el neto de esas dos corrientes contrapuestas será netamente positivo.
Además, también ayudarán en esta transformación pues, el desarrollo de nuevas clases medias en las economías emergentes y los cambios demográficos. Con esto llegaríamos al factor número 8, y es que se van a crear nuevos roles a demanda. Nuevos roles que, por un lado, podemos distinguir tres grandes bloques, ¿no? Por un lado, experimentará una demanda creciente hasta 2022 roles o puestos relacionados con análisis de datos científicos, desarrollo de software y aplicaciones, especialistas en comercio electrónico y en redes sociales, ¿no? Roles que están muy relacionados con el uso de la tecnología. Por otro lado, se espera también que crezcan los roles que aprovechan las habilidades distintivamente humanas y que las máquinas no pueden asumir, ¿no? Por ejemplo, roles de servicio al cliente, profesionales de venta, marketing, capacitación y desarrollo, personas y cultura, especialistas en desarrollo organizacional, así como gerentes de innovación. Y el tercer bloque es un incremento de la demanda acelerada de una variedad de funciones especializadas completamente nuevas relacionadas con la comprensión y el aprovechamiento de las últimas tecnologías, ¿no? Y aquí encontramos a los especialistas de inteligencia artificial y machine learning, especialistas en Big Data, expertos en automatización de procesos, analistas de seguridad de información, diseñadores de interacción de máquinas, ingenieros de robótica, especialistas de blockchain, en fin, y un etcétera, ¿no? Cosas que, si bien ya estamos viviendo, yo creo que estamos todavía en los inicios de esta transformación y que la demanda, desde luego, de estos roles, al menos veremos un incremento significativo en los próximos meses, trimestres y años, ¿no? El noveno factor es, lógicamente, una creciente inestabilidad de las habilidades requeridas, y esto es lógico. Si todo cambia rápidamente, si la tecnología transforma los modelos de negocio, es evidente que tendremos que adquirir como fuerza laboral nuevas habilidades, ¿no? Y el informe indicaba que se esperaba que en este periodo aproximadamente el 58% de las habilidades básicas requeridas para realizar los trabajos no cambien, lo cual significa que el 42% de las habilidades requeridas van a cambiar durante este periodo, lo cual es mucho, ¿no? Y nos lleva al factor número 10, que es una necesidad imperativa de formación y de mejora de las habilidades, ¿no? Y según los encuestados, para el año 2022, no menos del 54% de todos los empleados iba a requerir o va a requerir una renovación y un aumento significativo de capacidades. Y de todos ellos, alrededor del 35% necesitará una capacitación equivalente a 6 meses, el 9% entre 6 y 12 meses y el 10% restante superior a un año. Por tanto, si necesitamos esta cantidad de formación, es evidente, y esta es la clave número 10, que es necesario diseñar estrategias para abordar esas brechas de habilidades, ¿no? Las empresas, evidentemente, tienen que diseñar estrategias para gestionar esas brechas de habilidades ampliadas, ¿no? Mediante la adopción de nuevas tecnologías, ¿no? ¿Y cómo lo van a hacer? Pues, evidentemente, de 3 formas, ¿no? Una, contratando personas con un perfil totalmente renovado, formadas, que ya posean estas habilidades relevantes para estas nuevas tecnologías. 2, capacitar a los empleados existentes. Y 3, y esto también es muy importante, entre la mitad y 2/3 de los encuestados especificaban que recurrirían a contratistas externos, a personal temporal y a profesionales independientes para abordar necesidades de habilidades. Y ya para terminar, llegamos a la clave número 12, que está relacionada con la anterior, y es la insuficiente capacidad de reciclaje y mejora de habilidades de las empresas. Imaginaros la cantidad de recursos, horas, que necesitan si ellos fueran el único factor
de recapacitación y de formación de los empleados, ¿verdad? Imposible. Y no hablo solo de coste. Por tanto, ¿qué es lo que cabe esperar? Pues lo que cabe esperar es que las empresas enfoquen o dediquen sus esfuerzos precisamente a aquellos empleados de mayor rendimiento. Y así lo especificaban el 41% de los empleadores. Bueno, todos estos son los factores que quería compartir. Creo que estaremos todos de acuerdo en que están plenamente vigentes. En algunos es evidente que hemos avanzado más, en otros hemos avanzado menos, unos son más obvios, otros son menos, pero desde luego son las tendencias sobre las que estamos sentados, las que estaban vigentes hace solo unas semanas y desde luego las que nos van a ayudar a este futuro inmediato que espero que iniciemos pronto, ¿no? Si me permitís condensar todos estos temas en unas conclusiones, os diría lo siguiente, ¿no? Primero, la adopción de nuevas tecnologías es una fuente de crecimiento y por tanto es imparable. Diría que afortunadamente porque nos permitirá apalancarnos en el futuro. La segunda es que la demanda laboral se va a transformar porque muchas funciones se van a automatizar y otras se van a crear. Por tanto, la fuerza laboral debemos transformarnos, debemos adquirir nuevas competencias, pero las empresas no pueden reciclar a toda la plantilla. Por tanto, las empresas lo harán con un modelo mixto, incorporarán personas con nuevas competencias, pero buscarán cada vez más fórmulas flexibles de incorporación, porque así lo han manifestado ellos mismos, ¿no? Y la última es que, por tanto, se va a incrementar el nivel de responsabilidad y control que cada uno de nosotros tenemos sobre nuestra carrera profesional. Tenemos que ser conscientes de que nuestra carrera profesional nos la construimos nosotros mismos. Nos la construimos nosotros mismos seleccionando aquellos proyectos que, independientemente de su forma contractual, nos ayudan a construir el currículum de una manera coherente y de acuerdo con nuestros intereses. Lo cual supone que cada uno tenemos que tener una estrategia no solo de hacia dónde queremos que avance nuestra carrera, sino también una estrategia de formación periódica para actualizar nuestros conocimientos que nos permita alcanzar nuevas competencias y que, desde luego, nos sitúen en una situación competitiva y favorable para acceder a esos proyectos que nos interesan, ¿no? Por tanto, esta era la reflexión que quería hacer con vosotros, un poco situarnos todos en la carretera, la autopista tal vez, por la que veníamos circulando, desde luego en la que estamos, alterada con todas las cosas o todas las noticias que hoy nos salpican y que desde luego nos hacen pensar que estamos en otras cosas, ¿no? Pero desde luego a la que estamos volviendo progresivamente y a la que vamos a volver en las próximas semanas, ¿no? Y ahora sí, si me permitís, vamos a descender un poco más al terreno práctico, ¿no? Y me gustaría compartir con vosotros un ejemplo práctico, que es el ejemplo del interim management, ¿no? Que es nuestro negocio, que es lo que venimos proponiendo a las empresas desde hace 20 años, más de 20 años, que no es un modelo de colaboración nuevo, pero que evidentemente es un modelo de colaboración que evoluciona y que se va adaptando a las necesidades y que desde luego hoy está plenamente vigente, ¿no? Yo os voy a hablar de directivos con experiencia, porque es el segmento en el que nosotros estamos enfocados, pero os pido un ejercicio, digamos, de extrapolación de todas las cosas que yo os voy a comentar a un colectivo más amplio. Por dos motivos. Primero, porque son aplicables y segundo, porque el interim management es un concepto más amplio y de hecho ya hay compañías que lo interpretan de esa manera y que lo ofrecen a segmentos de fuerza laboral más amplia, ¿no? Si me permitís, voy a compartir con vosotros una presentación
Vamos a ver si lo hacemos de una manera rápida. Vale. Perfecto. Se ve bien, ¿verdad? Perfecto. Bueno, vamos a ver, mirad, nosotros proponemos a las empresas soluciones de valor de interim management y trabajamos con directivos proactivos, confiables y rentables. Si quitamos directivos y hablamos de personas, como os decía antes, también vale. Son atributos que son necesarios ahora mismo en cualquier buen profesional que se precie. Os voy a hablar de 4 temas. Os voy a hablar, por un lado, a un nivel teórico, qué es el interim management y cómo lo podemos, por qué es útil en una circunstancia como la actual. Segundo, os voy a hablar del tipo de proyectos que nosotros desarrollamos. Tercero, una pincelada simplemente de cómo trabajamos, porque hay un tema importante que creo que quiero compartir con vosotros. Y en cuarto, también de una manera muy rápida, qué atributos exigimos, ¿no?, o demandamos de aquellas personas que trabajan con nosotros, ¿no? Y esto, si me permitís, un poco a modo de espejo, en el que cada uno, oye, pues, puede mirarse y puede utilizar, ¿no?, esos requerimientos para autoanalizarse y ver hasta qué punto pues, es algo interesante para ellos o no, ¿no? Bueno, desde el punto de vista teórico, ¿qué es el interim management? Bueno, el interim management es incorporar de manera temporal una persona, un directivo, en nuestro caso, con un nivel de experiencia muy elevado, con conocimientos relevantes para el proyecto que quiere ejecutar la empresa, que ya ha estado antes en una situación similar y que desde luego pues, ha gestionado proyectos estratégicos y de cambio. Pero se incorpora a la empresa de forma externa, pero físicamente dentro de la empresa, para ejecutar un proyecto, una misión en un tiempo establecido y alcanzar unos objetivos cuantificables y generalmente relacionados o con un impacto positivo, evidentemente, en la cuenta de resultados. Por tanto, el interim management es un servicio profesional que nosotros decimos que va un paso más allá, es diferente, ¿no?, que otro tipo de servicios como la consultoría, como el outsourcing, como el trabajo temporal, y decimos que va un poco más allá porque hablamos de ejecución, no hablamos de asesoramiento, hablamos de ejecución. ¿Cuál es el objetivo que persigue el interim management? Bueno, pues ayudar a las empresas a organizarse, a tener una estructura lo más eficiente posible. En los países más avanzados, con un mercado laboral más avanzado, las empresas se organizan en torno a un núcleo fijo y con un par de capas flexibles, una interna y otra externa, ¿no? El núcleo fijo estaría formado por todas aquellas personas que forman parte de la empresa, son empleados de la empresa de manera permanente y son aquellas personas que desarrollan el negocio de forma orgánica o no orgánica, pero que están al cargo del día a día, ¿no? Las más grandes tienen una capa flexible interna, que son personal propio, contratado también, que están asignados a proyecto y hoy están aquí y mañana están allí. Y la capa flexible externa es donde nos encontramos pues, todos aquellos proveedores de servicios que si hablamos de servicios directivos, pues nos encontramos a las empresas de interim management, pero también están los consultores, las empresas de outsourcing y de trabajo temporal, etcétera, ¿no?, y asesores. La reflexión que nosotros planteamos a las empresas y que creo que es interesante, muy interesante en este momento, es ¿qué es más importante? Perseguir de forma continua el tener de una manera permanente el talento no solo que necesitamos hoy, sino el que vamos a necesitar mañana dentro de la empresa, o saber dónde encontrarlo de una manera rápida cuando lo necesite. Esa es la reflexión, ¿no? Y esta reflexión creo que cobra mucha más importancia en una situación como la actual, en la que vivimos en un entorno volátil, de incertidumbre, de complejidad y ambigüedad, y por tanto tenemos muy poca visibilidad. Luego, si tenemos poca visibilidad sobre lo que pasa hoy,
menos vamos a tener sobre lo que pasa mañana y, por tanto, cómo es posible tener o asegurar que tenemos en cada momento en nuestra empresa aquellas personas que nos hace falta, ¿no? Bueno, pues nosotros proporcionamos a las empresas esas personas que les hacen falta cuando les hacen falta. En este entorno, lo aludía en la introducción, ¿no? Y simplemente por daros alguna cifra que yo creo que es ilustrativa, más allá simplemente del valor que pueda tener, es que los modelos de negocio pues, han pasado a tener 20 años de vida a 20 meses. Las empresas 67 años de vida a una media de 15 años. Pero es que además estos datos ya están obsoletos, porque últimamente he leído estudios que en esta media de vida de 15 años creo que ya va por 11 o 12, ¿no? Por tanto, esto cambia muy deprisa, ¿no? Por tanto, para sobrevivir no es suficiente ser hoy el más fuerte, el más inteligente, el más adaptable al cambio, tener una buena estrategia. Evidentemente que son cosas importantes, pero lo más relevante es la ejecución, llevar esas ideas a la práctica. Y para ello es necesario estar rodeado de los mejores, estar rodeado de un equipo ejecutivo que puedan bueno, pues llevar a la práctica esas estrategias, ¿no? Por tanto, en nuestro concepto, lo que nosotros proponemos a las empresas es aportar de forma rápida y flexible nuevas competencias directivas que tal vez la empresa no tenga porque se enfrenta a una situación que no ha vivido nunca y su equipo directivo es fantástico, pero si no ha vivido nunca determinadas circunstancias, evidentemente ahí va a perder efectividad, ¿no? Y por otro lado, reforzar la capacidad de ejecución del equipo directivo. Y esto, pues, por un motivo muy sencillo, porque el día tiene 24 horas, llega un momento en el que las oportunidades se presentan cuando están, ¿no? Cuando se presentan, y nosotros, pues, tenemos que estar dispuestos, o las empresas tienen que aprovecharlas, ¿no? Y de lo que se trata es de evitar secuenciar proyectos para poderlos ejecutar de manera paralela. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de aprovechar esas oportunidades, de conseguir rápidamente ventajas competitivas con impacto positivo, evidentemente, en la cuenta de resultados, ¿no? Y todo esto nos lleva de nuevo a la reflexión que os decía antes, ¿no? Si no es más importante saber dónde contactar con el talento cuando sea necesario y de una manera rápida que perseguir el tenerlo presente siempre de manera continua en la organización, ¿no? Bueno, dicho esto de una manera muy rápida, nosotros llevamos trabajando ya en esta modalidad desde el año 2001. Hemos trabajado ya para más de 160 clientes, lo hacemos no solamente en España, sino fuera de España. Fuera de España lo hacemos con una doble modalidad, o bien desplazando ejecutivos españoles con experiencia en zona de destino, o bien somos miembros de una red internacional de empresas de Interim Management, que es SMW Interim Management, que nos permite poner a disposición de nuestros clientes más de 100.000 candidatos ejecutivos, en este caso, en prácticamente cualquier parte del mundo. Nosotros, como os decía antes, estamos enfocados en el segmento de alta dirección, pero también existe un mercado de interim para directivos para directivos juniors y para mandos intermedios. Y de hecho hay compañías que están enfocadas en este tipo de sectores, ¿no? En cuanto a la forma de trabajar, os diría que básicamente hay dos modalidades, ¿no? Por un lado, estamos determinado número de empresas que participamos junto con los candidatos, junto con los ejecutivos en la ejecución de los proyectos hasta el final, y hay otro tipo de empresas pues, que bueno, pues, trabajan fundamentalmente, son intermediarios, trabajan el recruiting, pero luego no participan. Todo esto simplemente os lo cuento para que tengáis un panorama lo más amplio posible, ¿no? ¿Cuáles son las claves, ¿no? Para poder aportar valor de una manera rápida cuando ofrecemos este tipo de servicios flexibles? Y de nuevo, por favor, considerarme esto de una manera amplia, ¿no? Nosotros pensamos que es esencial dar una respuesta rápida y comenzar en muy pocas semanas.
¿Por qué? Porque a veces a las empresas les cuesta un poquito de trabajo tomar una decisión, pero una vez que la toman quieren empezar y quieren ejecutar su proyecto y su estrategia de una manera rápida, ¿no? Además, cuando empezamos, tenemos que tener en cuenta que nuestros ejecutivos y en general cualquier profesional es experto en su campo, tiene habilidades posiblemente directivas, de gestión del cambio, de liderazgo, pero esa empresa donde entra no ha estado nunca. Por tanto, es esencial hacer una planificación detallada y una ejecución realista, ¿no? Si esto lo hacemos bien, podremos hacer un seguimiento continuo, pero seguimiento no es poner tics en ningún cronograma, ¿no? Seguimiento es una monitorización continua de riesgos potenciales para poderlos identificar en una fase temprana y poder tomar decisiones, diseñar workarounds y con esas decisiones alcanzar los objetivos deseados en el tiempo establecido. Otra palanca importante del éxito es transferencia programada del conocimiento. Efectivamente, nosotros incorporamos conocimiento en la empresa, pero nosotros vamos a colaborar durante un tiempo. La empresa vamos a querer que continúe apalancándose en esos proyectos y que continúe creciendo. Por tanto, es fundamental. Y este es un tema que se trabaja desde el inicio y se trabaja fundamentalmente de la manera que la empresa quiera que lo hagamos, ¿vale? Y por último, las personas. Evidentemente, en nuestro caso, los interim managers son excelentes directivos y mejores interim managers, ¿no? Luego os explico en qué consiste este concepto, pero está relacionado precisamente con la voluntad, con querer trabajar por proyectos, por valorar esta posibilidad y que realmente sea motivadora para los directivos, ¿no? Desde un punto de vista práctico, nosotros trabajamos en proyectos estratégicos sponsorizados por los órganos de gobierno. Son proyectos motivadores que la empresa quiere realizar y por tanto cuentan con todo su apoyo. Trabajamos todos los sectores porque afortunadamente nos ocupamos de tener una base de datos de colaboradores suficientemente amplio que nos lo permite, así como cubrir todas las funciones representadas habitualmente en un equipo directivo, ¿no? Ya lo comentaba antes, proyectos nacionales e internacionales y generalmente empresas grandes y medianas. Y aquí permitirme un comentario general, La opción flexible, el interim management, cualquier forma de colaboración flexible, no está limitada a empresas grandes y medianas, pero sí que es verdad que la realidad hoy es que este tipo de empresas es donde más se contrata y es más fácil colaborar con ellas, ¿no? Desde un punto de vista de tipología de proyecto, es decir, bueno, ¿y cómo, en qué cosas, ¿no?, podemos trabajar con las empresas en este formato temporal, ¿no? Bueno, pues podemos colaborar en proyectos de crecimiento de la cifra de negocio, podemos colaborar en proyectos que buscan mejoras operativas, automatización, aumentos de rentabilidad, escalabilidad. Podemos trabajar en proyectos que nosotros denominamos situaciones corporativas y que ahora os detallo. Y podemos trabajar siempre en dos modalidades, ¿no? En una situación en la que el directivo titular, por así decirlo, no existe, porque por la razón que sea ha salido, ha tenido una baja, cualquier problema, es una nueva iniciativa también. En ese caso, evidentemente, pues asumimos la responsabilidad, ¿no? Pero también, en muchos casos, el directivo titular sí existe y lo que hacemos es trabajar con él, colaborando con él, y en un modo business partner, simplemente ayudándole en aquello que necesite. A modo simplemente de ejemplo, no quiero que veáis esta relación de proyectos como algo cerrado, sino como ilustrativo, ¿no? Proyectos de crecimiento de la cifra de negocios, bueno, pues los que veis aquí, entre ellos internacionalización, transformación digital, reorientación del negocio, lanzamiento de nuevas iniciativas, ¿no? Mejoras operativas y reestructuración, bueno, pues automatización, incorporación de nuevas tecnologías, reingeniería de procesos, o planes de ahorros de costes. Si nos metemos en el mundo financiero, pues cambio en la estructura de financiación, refinanciaciones, si es que es algo
realmente necesario y la empresa está en una situación más delicada. Bueno, como veis, un conjunto amplio de proyectos. Si vamos al mundo de situaciones corporativas, creo que el ejemplo más claro que a todos nos viene a la cabeza pues son las compraventa de negocios, ¿no? Tanto en fase de análisis como de negociación, como de posterior integración o segregación, que realmente es donde nos las jugamos, ¿no? A la hora de generar las sinergias, ¿no? Pero también emisiones de capital o de deuda y temas tan de actualidad como mejoras de gobierno corporativo, incorporación de prácticas de responsabilidad social corporativa y, por supuesto, gestión de la comunicación corporativa. Bueno, esto lo paso ya más rápidamente. Aquí simplemente compartir con vosotros que, lógicamente, cuando se trabaja en una modalidad flexible, es necesario tener una metodología, es necesario tener un plan de trabajo. Nosotros tenemos lo llevamos aplicando en los últimos 20 años, pero evidentemente puede haber otros y pueden ser también válidos, ¿no? Lo importante que quiero compartir es que cuando entramos en un proyecto de estas características tenemos que saber dónde estamos y dónde queremos ir, es decir, tenemos que hacer un análisis ejecutivo del negocio de la empresa, tenemos que entender la empresa y no solamente desde un punto de vista financiero, especialmente qué liquidez es necesaria para funcionar y para cambiar, ¿no? Sino también entender el proceso productivo, cuánto cuesta producir, dónde gano y dónde pierdo, en qué líneas de negocio, cuál es mi proceso de venta, a quién vendo, qué valor aporto a mis clientes, qué canales de distribución utilizo. Por supuesto, recursos tecnológicos, no solamente situación actual, sino situación objetivo. También tecnología, no solo para producir, sino para generar información. Recursos humanos, especialmente relacionados con el proyecto. Capacidad de trabajo, nivel de conocimiento. Liderazgo, estructura de liderazgo, y no solamente aquella que vemos dibujada en un organigrama, sino también esa más natural, ¿no? Esos líderes naturales, porque son aquellos en los que nos vamos a apalancar para producir el cambio. Nuestros proyectos son de cambio, de una situación A a una B necesariamente mejor, sin que la A sea mala necesariamente, ¿vale? Por tanto, para cambiar hay que involucrar, hay que gestionar ese cambio. Evidentemente, ¿qué recursos necesitamos para producir ese cambio? Financieros, humanos, tecnológicos y técnicos. ¿Y cómo lo hacemos? Cuanto más profundo sea el cambio, más necesitaremos ordenarlo, más necesitaremos organizarlo en olas de cambio. Si lo hacemos lento no vamos a llegar, si lo hacemos rápido es posible que colapsemos a las personas. Por tanto, es importante ordenarlo, ¿no? ¿Tenéis todo preparado para mañana? Tenemos escenarios también, necesitamos escenarios de what if, ¿no? Necesitamos saber identificar riesgos en una fase temprana para poder tomar decisiones, definir instrumentos de control y evidentemente ejecutar, ¿no? Bueno, esto me lo paso más rápido y vamos ya directamente al último punto en el que quiero hablar de nuestros ejecutivos, ¿no? Pero permitidme hacerlo de una manera un poquito más amplia, ¿no? Es decir, características que tienen que tener las personas que opten por trabajar con esta modalidad flexible, ¿no? Por proyectos, ¿no? Evidentemente, pues tienen que ser personas proactivas, en las que se pueda confiar, orientadas a resultados y con una actitud positiva que podemos llamar o sustituir también por motivación, ¿vale? Y esto nos lleva a repasar, digamos, las principales características desde otro punto de vista, ¿no? Por un lado, necesitamos que cada uno interiorice y tenga muy claro en qué es experto, porque eso es lo que va a poder aportar a la empresa. Además, cada persona tiene que entender qué le motiva, tiene que saber qué le motiva. ¿Por qué? Porque generalmente en los proyectos temporales las personas están sobrecualificadas. Es imposible incorporar toda una experiencia profesional, y más cuanto más larga es, en un proyecto de 6 meses, de 12, de 18 o de 24, es que me da exactamente igual, ¿vale? Por tanto, es esa combinación
de experiencia, de capacidad y de motivación, lo que permite que la aportación de valor sea muy alta y directa desde el día 1 del proyecto. Esa es la clave, ¿vale? Además, si optamos, lógicamente, por un puesto directivo, pues tenemos que haber tenido esa experiencia, haber dirigido equipos, haber tenido responsabilidades de unidades de negocio, haber gestionado proyectos de gestión del cambio y, por supuesto, estar habituado a trabajar por objetivos, ¿no? Otro elemento, y es el que decía que os iba a desarrollar luego, es realmente querer tener esta voluntad de trabajar por proyectos. ¿Y qué significa esto? Bueno, por trabajar por proyectos significa tener la posibilidad de estar centrado en unos objetivos y no en otra cosa. ¿Cuántas veces a cuántos ejecutivos nos ha pasado de llegar por la mañana a nuestro puesto de trabajo sabiendo o con la firme voluntad de desarrollar un proyecto crítico, importante, necesario, nuestro proyecto? Y a los 5 minutos empezar a surgir cosas, cruzarse otras cosas, posiblemente urgentes, pero no más importantes, y al final del día no hemos podido avanzar. Bueno, pues trabajar por proyectos nos permite trabajar precisamente en ese proyecto y en nada más. Y esto es importante saberlo, ¿no? También es importante valorar el que cuando se trabaja por proyectos se puede seleccionar aquellos proyectos que nos interesan y aquellos que no nos interesan. Nosotros en nuestro caso, mira, si una persona nos dice, mira, yo no quiero efectuar ese tipo de proyectos, pues me parece algo muy respetable, ¿no? Desde luego no ponemos ninguna cruz absolutamente a nadie. Queremos que la gente trabaje en aquellos proyectos que le motivan. Y luego también, pues, son personas que valoran conocer distintas empresas, distintos sectores, tal vez distintas geografías, distintos modelos de negocio, ampliar red de contactos. Bueno, de nuevo no quiero hacer una lista exhaustiva, pero sí daros alguna pincelada de qué ventajas tiene trabajar por proyectos. Y bueno, y básicamente, pues estos son los temas que quería compartir desde nuestra experiencia práctica. Permitirme salir un momentito de aquí. Vamos a ver. Vale. Me salgo un momentito de la presentación. Y ahora quiero daros alguna pincelada desde el punto de vista de la oferta, ¿no? Y aquí os voy a dar una pincelada desde el punto de vista de la demanda. Yo os he hablado de la oferta, ¿no? Y ahora os quiero hablar de la demanda. Vamos a ver si esto sale bien. Vale. Mirad, quiero compartir con vosotros esta diapositiva que es parte de un estudio elaborado por el Instituto Empresarial de Interim Management, que es una asociación de la cual nosotros somos socios fundadores, y ha elaborado un estado de opinión sobre el Interim Management en España en 2019. Y en esta diapositiva podéis ver las conclusiones de ese estudio desde el punto de vista de qué es lo que opinan las empresas, ¿no? Qué ventajas observan ellos en el interim management, pero que podemos extrapolar también a otras formas de colaboración flexible, ¿no? Y como podéis ver, lo que más aprecian las empresas es poder contar con experiencia, con seniority para un proyecto determinado que ellos tal vez no tienen en la empresa. Entonces, no se ve la diapositiva. ¿Perdón? No estás compartiendo la diapositiva, digo. Ah, pues, a ver. ¿Perdón, ahora? No. Vamos a ver. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Perdonad. Bueno, entonces, como veis ahí, el 40% lo que valora es contar con experiencia y seniority para un proyecto determinado que le dote de esas capacidades que posiblemente no tiene la empresa
y que le aumente su eficacia en la gestión del cambio en ese proyecto que quiere implementar, ¿no? Un 21% valora la rapidez en la implementación de soluciones, lo que os decía antes, ¿no? Las empresas tal vez necesitan un tiempo para tomar una decisión, pero cuando toman esa decisión lo que quieren es implementarla y evidentemente como los resultados esperados son positivos, cuanto antes los obtengan mejor, porque esta rapidez es la que les permite generar ventajas competitivas y adelantarse a los competidores, ¿no? Un 14% valora el poder acometer proyectos con una fecha de finalización establecida. ¿Por qué? Porque al final esto redunda en la rentabilidad, ¿eh? Un proyecto de interim management o una colaboración, vamos a decir, flexible, es una inversión. Es una inversión a la cual se le debe exigir un retorno. Por tanto, es una inversión que necesita contar con un coste determinado, necesita contar con un tiempo de ejecución y evidentemente con unos resultados. Y la ecuación o el resultado de esa ecuación tiene que ser una rentabilidad atractiva para la empresa, ¿no? Luego, por otro lado, bueno, pues veis otros argumentos, ¿no? Aportar nuevas ideas a la empresa, objetividad desde fuera, acceder a talento con menor riesgo. Bueno, esto si queréis, pues lo vamos a dejar ya. Y luego quería compartir también con vosotros, vamos a ver si ahora consigo hacerlo mejor. Perfecto. Perdón. Vamos a ver, mira, esto de nuevo es un estudio realizado en este caso por una empresa que se llama EO Interim. Es un estudio a nivel paneuropeo, ¿vale? Porque quería salir de España, ¿no? Y aprovechando que tenemos audiencia internacional, pues quería aprovechar para dar una visión un poquito más amplia, ¿no? Y aquí, de nuevo, son las conclusiones realizadas a más de 3.000 directivos en el año 2019. Entonces, como veis, entre los motivos principales para contratar sobre la base de proyectos, de interim management en ese caso, pero sobre la base de proyectos, está, por un lado, el 35% de los encuestados contrata para provocar un cambio en la empresa, ¿vale? Aprovecha para incorporar directivos para provocar un cambio de rumbo en la dirección de la empresa y provocar una transformación. Un 13% utiliza para cubrir una necesidad temporal de competencias, de habilidades, de capacidades también de las que carece. Un 12% para gestionar una situación de crisis, un turnaround en el que necesita pues, soluciones urgentes, ¿no? Y luego el resto, pues bueno, ya está más repartido, pues bueno, veis distintas razones. Yo creo que vamos a avanzar un poquito, ¿no? ¿Qué valor añadido aportan los interim managers a la compañía a lo largo de su proyecto? Bueno, pues skills en cuanto a liderazgo, ¿no? Esas habilidades de dirigir proyectos, equipos, negocios, una orientación a resultados en un 25%, habilidades estratégicas, visión estratégica, sobre todo cuando proceden de otro sector, ¿no? Aportan esas ideas frescas. Bueno, y luego otra serie de razones ya con unos porcentajes más pequeños, ¿no? ¿Qué características debería tener un buen interim manager? Bueno, pues el 31% piensa que debe tener una combinación de visión estratégica, pero al mismo tiempo capacidad operativa. No nos olvidemos, estamos hablando de implementación, estamos hablando de ejecución. Por tanto, un interim manager lo que tienes que tener es esa capacidad de ejecutar. A veces también tiene que asesorar, pero los más es ejecutar. Foco en resultados, independencia, esto es muy importante. Las empresas nos contratan para que le digamos de una manera objetiva qué es lo que nosotros haríamos y una opinión independiente, no para que les digamos que sí a todo lo que ellos nos cuentan, ¿no? Por supuesto que aportemos una experiencia relevante en los temas específicos de competencia, etc. Bueno. Desde el punto de vista de qué tipo de compañías contratan interim management, proyectos flexibles,
pues aquí nos encontramos con lo mismo que os decía antes, ¿no? 52% grandes empresas, 40% medianas empresas. Bueno, aquí dice SMEs, pero realmente estamos hablando de la parte alta de SMEs, es decir, medianas empresas, ¿eh? Lamentablemente, poca contribución del sector público, con la excepción posiblemente del Reino Unido, y también del tercer sector, con alguna excepción en países anglosajones, ¿no? Bueno, eso es un breakdown por países, creo que aporta poco valor. Y este otro también creo que es interesante, aunque esta es una foto un poquito móvil, ¿no? Porque evidentemente esto depende mucho del momento en el que se encuentre la economía en un momento determinado, pero bueno, creo que nos sirve para ver que en general la colaboración flexible, el interim management, pues se utiliza en muchos sectores, en prácticamente todos los relevantes, ¿no? Es verdad que con una contribución especial en sectores industriales, productivos, manufactureros, en automoción. ¿Por qué? Bueno, pues porque digamos que hay más ámbito de colaboración, ¿no? Se puede colaborar en funciones de dirección general, en funciones de desarrollo de negocio, en funciones de producción, y además la producción pues sabemos que está deslocalizada, se puede colaborar en toda la cadena de supply chain. Bueno, entonces por eso esa contribución más importante, pero como veis ahí, trabajamos prácticamente en todos los sectores. Bueno, y con esto, bueno, pues terminamos, si os parece, este bloque, ¿no? Práctico, ¿no? Dedicado al interim management. Espero que haya conseguido mi objetivo de explicar qué es la colaboración flexible a través del interim management, pero consiguiendo salir un poco de los bordes, ¿no? del interim management, que es lo que pretendía, ¿no? Y ya a modo de conclusión, pues os dejo algunas ideas, ¿no? La primera es que salir vamos a salir, eso es evidente, pero también que cómo lo hagamos va a depender de nosotros. Volviendo también al principio, que cuando mayor es la incertidumbre, mayor tiene que ser la agilidad. Y para eso necesitamos flexibilidad, que es de lo que hemos estado hablando durante estos últimos minutos, ¿no? Desde el punto de vista de las empresas, los ingresos que se han perdido, una buena parte se han perdido, no se van a recuperar. Pero significa eso que estamos obligados a ser ágiles, a ser proactivos, y no solo para retomar un nivel normal de actividad, para volver a levantar aquello que se ha visto afectado, sino también para aprovechar esas oportunidades que todas las crisis generan, para lanzar nuevas iniciativas de negocio, para lanzar las nuevas necesidades que los consumidores vamos a demandar y, en definitiva, también para aprovechar pues esa lamentable desaparición de competidores que también va a ocurrir. Todas estas oportunidades nos van a permitir generar nuevos ingresos que van a compensar parcialmente aquellos que se han perdido y, en muchos casos, incluso superarlos. Pero esas oportunidades hay que aprovecharlas cuando se presentan y no cuando nos viene bien a cada uno, ¿no? Y, por tanto, tenemos que tener las herramientas para incorporar aquellos medios técnicos y humanos que se necesitan en cada caso cuando se necesitan, ¿no? Y precisamente esas fórmulas de colaboración flexible, como el interim management, permiten esa incorporación de talento especializado durante el tiempo que se necesita, con un coste determinado por ese motivo, para aprovechar esas oportunidades y esas ventajas competitivas. Y son, por tanto, inversiones rentables. Si nos vamos al mundo de los profesionales, ¿no? El futuro nos lo creamos nosotros, ¿no? Y nosotros tenemos la responsabilidad de construir nuestro futuro y de construir nuestro currículum, seleccionando proyectos en función de su valor, ¿no? Con una cierta independencia de su formato contractual. Y por otro lado, también manteniendo nuestras competencias actualizadas, ¿no? Porque igual que los modelos de negocio, tenemos que ser conscientes de que varían, y de que tenemos que renovarlas de una manera continua, periódica, en función de los intereses particulares que cada uno de nosotros tengamos
y también, evidentemente, de las tendencias subyacentes en los distintos sectores, ¿no? Y para ello, pues existen evidentemente las escuelas de negocio, creo que nos ha dado antes Ignacio un buen ejemplo de eso, pero también existe la formación in company, hay que aprovecharla al máximo, evidentemente, y la autoformación mediante los recursos gratuitos disponibles que afortunadamente hoy disponemos, ¿no? Y hay que aprovecharlos todos. Y ya para concluir, dejaros con una invitación al optimismo, ¿no? Y a la proactividad, porque el futuro nos lo creamos nosotros. Muchas gracias, espero que haya sido de vuestro interés, a vuestra disposición para las preguntas que posteriormente podáis tener. Javier, muchas gracias, ha sido muy interesante. Ya te conocía, pero ha habido cosas que me han sorprendido y me ha gustado verlas. Muchas gracias. Todos los asistentes podéis utilizar el chat para hacer preguntas. Ya hemos recogido alguna de ellas, ¿de acuerdo? Ahora nos hacemos una pequeña pausa, vamos a poner un vídeo para que conozcáis un poco mejor UNIT, mientras nosotros vamos a colocar o recoger estas preguntas. Tomás, ¿pones el vídeo? Nace UNIT, un centro universitario joven con 125 años de experiencia educativa. Una institución de proyección internacional que te abrirá las puertas de Europa y del mundo. Convierte tu posgrado en una experiencia diferente. Vale, de acuerdo, muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta? Manuel, tú cogiste una del chat, ¿no? Antes. Sí, había... ¿Tienes tú? ¿La quieres contestar? Vale. Creo que es José Gregorio Rojas, ¿no? Que dice, ¿hay alguna relación entre los tipos de gobierno con la capacidad o tiempo de recuperación económica después de la pandemia? Bueno, pues José Rojas, muchas gracias por la pregunta. Y bueno, es un poco como lo que vimos hace 2 semanas en mi clase de Economía Mundial en UNIT, y es que los gobiernos tienen que dar sensación de certidumbre. Entonces, como he comentado antes, en mi clase de UNIT en Economía Mundial, vimos que los modelos que existen actualmente están basados en el consumo, ¿no? Entonces, al final, para que haya consumo, ¿no? La gente en vez de decida, como hemos visto antes, que durante épocas de pandemia o épocas de crisis se ocurren shocks en el ahorro, pues que la gente tenga confianza en sacar el dinero y consumir. Entonces, mi respuesta sería que sí. Mi respuesta sería que sí. Tiene que haber certidumbre para el consumo y para que haya dinamismo en la economía. Muy bien, Manuel, muchas gracias. Javier, tengo una pregunta para ti. Nos han hecho aquí en el chat. Vamos a ver. Nos has hablado mucho del tema de que se requiere que estos directivos que trabajan en interinos, se dedican a los proyectos, tengan una experiencia concreta en un sector, ¿no? En las ofertas de empleo muchas veces se pide eso, experiencia concreta en un sector determinado. Sin embargo, en un interín, pues tendrá que cambiar el sector. No sé cómo lo ves esto, si es posible, si no es posible, si aporta valor. Sí, efectivamente. Yo he hablado de experiencia. Cuando nosotros hablamos de experiencia en un sentido amplio, ¿no? ¿Qué quiero decir? Las empresas a veces lo que demandan es una experiencia sectorial, otras veces necesitan o demandan una experiencia funcional, pues una función financiera, comercial, o tecnológica, del tipo que sea, y otras veces demandan una experiencia geográfica, ¿no? Pues oye, alguien que haya desarrollado negocio en Latinoamérica, en Reino Unido, en Europa, en Asia, donde sea, ¿no?
Pero el tema sectorial es muy importante, ¿no? Y el tema sectorial, nosotros lo que percibimos es que a veces en el mercado laboral existe una excesiva rigidez. Por lo menos yo tengo esa percepción aquí en el mercado español, y no lo sé, y veo que alguno de nuestros interlocutores o de nuestros oyentes pues lo pueden tener también en sus respectivos mercados, ¿no? Y efectivamente es muy frecuente ver en las ofertas de empleo, pues se requiere una persona con X años de experiencia en el sector tal, curiosamente el mismo sector en el que opera la empresa, ¿no? Y eso nos invita a la reflexión de si realmente la experiencia sectorial es tan relevante o no, ¿no? Nosotros en el Interim Management proponemos la movilidad sectorial, y la proponemos por distintos motivos, ¿no? Y uno de ellos es por nuestra propia experiencia. Nuestra propia experiencia es que aquellos profesionales que proceden de distintos sectores son capaces de aportar un mayor valor a las empresas, ¿vale? Pero no solamente contamos con nuestra experiencia. Conocemos estudios que se han hecho, alguno pues, se ha publicado, por ejemplo, en la revista Fortune, un estudio realizado en Estados Unidos, os voy a contar brevemente, sobre 2 grupos de 600 directivos contratados, ¿vale? El primer grupo de 600 directivos eran personas procedentes del mismo sector y el segundo grupo eran 600 directivos procedentes de un sector diferente. En el estudio se definió éxito a la permanencia del directivo en su puesto de trabajo a los 12 meses de haberse incorporado. Bueno, es un criterio como cualquier otro, ¿vale? Pero los resultados obtenidos fueron muy significativos. El 35% dentro del primer grupo de directivos que procedían del mismo sector, después de un año, solo el 35% permanecía en su puesto de trabajo. Quiere decir que el restante 65% ya no estaba, ¿no? Sin embargo, en el segundo grupo, ese porcentaje de permanencia ascendía hasta el 68%. Por tanto, la diferencia es clara, ¿no? ¿Cuáles son las principales conclusiones, ¿no?, que nos pueden llevar, ¿no? ¿Por qué un directivo de otro sector puede producir mejores resultados, ¿no? Pues mira, hay varios, ¿no? La primera es la disponibilidad de directivos. Evidentemente, cuando buscamos solamente en un directivo, en un sector, vamos a encontrar un conjunto de directivos necesariamente más pequeña que cuando buscamos en un conjunto más amplio de sectores, ¿vale? La segunda tiene que ver con que un directivo que viene de fuera del sector sabe que tiene que aprender, sabe que llega a una empresa que desconoce, evidentemente va a aportar, pero también tiene que aprender muchas cosas. Por tanto, eso le produce tener una actitud más abierta, con más proactividad a la hora de adaptarse, ¿no? También, precisamente como tiene que aprender, trabaja mucho más con el equipo directivo, con su propio equipo y con el resto del equipo directivo de la empresa. Y eso valoriza mucho al equipo, crea sensación de equipo, motiva, involucra en ese proyecto de transformación. Por otro lado, aporta una visión fresca, nueva, quiere conocer desde una visión objetiva por qué hacemos así las cosas, pero no para criticarlas, para entenderlas. Y cuando se entienden con esa visión objetiva, se pueden aportar muchas soluciones y se pueden aportar nuevas formas de hacer las cosas. Muchas de ellas se utilizan en otros sectores y son perfectamente aplicables, ¿no? También permite incorporar esas nuevas ideas y sustituirlas por esas formas de trabajar de toda la vida, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en las empresas con que, oye, ¿por qué se hace esto así? Ah, no sé, pero esto siempre se ha hecho así. Bueno, pues posiblemente estamos ante una enorme oportunidad de mejora, ¿no?, cuando nos encontramos en esa situación, ¿no? Y bueno, y en definitiva, esa diversidad de ideas, esa apertura, enriquecen al final a toda la compañía, enriquecen al equipo y se beneficia el negocio en su conjunto, ¿no? Y que son los resultados de este estudio empírico, son también las conclusiones que nosotros sacamos de nuestros propios proyectos.
Muy bien. Entonces, le aporta a este sector, es una cosa positiva y aporta valor. Tengo una pregunta, Manuel, pues es para ti. Has hecho un estudio sobre el desempleo de Estados Unidos, pero esos modelos son extrapolables a Europa y a España en concreto. A ver, lo que yo he visto desde un principio, lo que estaba viendo después de valorar el mercado norteamericano, después, digamos que todas las economías se están comportando de manera similar. Similar me refiero a economías, sí, Estados Unidos, Europa, Asia, es decir, donde el desempleo ha habido un gran repunte desde que se tomaron diferentes medidas. No en todos los países se han tomado medidas iguales. Por ejemplo, el otro día leía que, por ejemplo, igual que aquí en España, igual que en Italia, igual que en otros países, se ha adoptado el tema del confinamiento. Hay otros países que han adoptado el confinamiento inteligente. Es decir, cada uno ser responsable, que tiene que salir cuando tiene que salir y cuando tiene que salir, no salir, pero sin ningún tipo de restricción. Entonces, al final, como también el comportamiento en el desempleo, el otro día también, por ejemplo, aquí en España vimos que salieron los datos de desempleo, donde también ha habido un pico muy grande. Pero ¿qué ocurre? Va a afectar de manera diferente en términos económicos en España, por ejemplo, que en otros países. Posiblemente sí. Nosotros dependemos muy fuertemente del turismo. El turismo representa un importante trozo del pastel del PIB, de nuestra riqueza como país. Y esto va a tener implicaciones. Como he dicho antes, en el estudio que había citado, en Beijing resultó ser 300 veces el coste de lo que se había gastado en sanidad, lo que se había perdido. Entonces, aquí todavía eso no sabemos todavía no se puede medir, no se puede extrapolar porque esto no ha terminado, pero al tener una economía tan dependientemente del turismo y los puestos de trabajo tan dependientes del turismo, que eso conlleva no solo al sector servicios, no solo que un hotel abra o que una compañía aérea pueda volar, sino después todas las compañías que están relacionadas con el sector turístico. Yo, por ejemplo, el otro día estaba hablando con un alto representante de Baleares sobre el tema turístico, que a ellos, evidentemente, toda la economía está basada en turismo, y entonces ellos, donde le comentaba, digo, el impacto va a ser muy fuerte debido a que porque no solo con la demanda interna de un país. El otro día leía, por ejemplo, que más o menos el turismo nacional representa una cuarta parte aquí en España, cuando nosotros somos el segundo país en número de turistas. Recibimos turistas de muchos sitios, de Alemania, de Francia, de Italia, ¿no? De muchos países. Entonces, hasta que esto no abra, hasta que no se consiga una vacuna, hasta que no se consiga un medicamento, las fronteras no se van a poder abrir. Entonces, esto va a tener una implicación muy grande, tanto a los puestos de trabajo relacionados que están en directa conexión con el turismo, como los que están relacionados. Es decir, aquellas empresas de consultoría, asesoría, que asesoran a empresas a hoteles, a pequeño hotel, a pequeño agroturismo, a restaurantes, al que hace la contabilidad. Entonces, esto va a tener un impacto muy fuerte. Eso es lo que hasta ahora lo que me han dado los resultados. Vale, de acuerdo, Manuel. Muchas gracias. Osvaldo, desde Perú, nos hace una pregunta. Yo creo que lo ha comentado un poco en el estudio, Manuel, pero yo creo que es mejor que lo conteste Javier. Nos dice Osvaldo que aunque la pandemia del COVID-19 ha afectado más a personas mayores, muchas de ellas por el mercado laboral, sin embargo, este apagón analógico, que ha hecho trabajar a todo el mundo desde sus casas, a mucha gente, habrá puesto en evidencia en muchas empresas sus carencias, ¿no? Y esto te va a provocar, Javier, mucho trabajo de búsqueda de directivos, de transformación digital, de comunicación. ¿Puede ser así?
Bueno, la demanda de esos puestos? yo creo que, evidentemente, claro, cada uno tenemos una visión sesgada en función de la óptica o del país donde estamos, en función de lo que vemos también a nuestro alrededor, de las empresas con las que trabajamos. Mi visión es un poquito diferente. Mi visión es que estábamos más desarrollados tecnológicamente, posiblemente, de lo que pensábamos. Y lo digo porque aquellas empresas que ya utilizaban algún tipo de teletrabajo, evidentemente lo han ampliado y con unos resultados buenos por todo aquello que yo voy conociendo. Resultados posiblemente mejores de los esperados. Yo creo que había bastante temor, ¿no? Sobre, oye, ¿qué va a pasar? Las empresas, las personas van a trabajar, no van a trabajar, van a ser responsables, vamos a poder coordinarnos, van a funcionar las reuniones a distancia, no van a funcionar, por ejemplo, desde el punto de vista de call centers, ¿no? Oye, ¿van a funcionar los call centers en la distancia? ¿No van a funcionar? Y la respuesta es que sí, es que están funcionando. Y están funcionando tal vez mejor de lo que se esperaba, ¿no? Por tanto, lo que yo preveo es que esto va a acelerar y aquellas empresas que ya tenían teletrabajo, pues lo van a ampliar. Donde había un día, habrá 2 días obligatorios. De hecho, ya conozco alguna, y si no más. Algunas hasta el punto de que no van a tener prisa por volver a trabajar. Estoy hablando con muchas empresas y dicen, mira Javier, nosotros estamos trabajando bien en la distancia, vamos a ir volviendo progresivamente, pero vamos, igual tardamos, igual no volvemos a la normalidad, a lo mejor hasta septiembre, pero porque están funcionando bien. Otras me están diciendo que van a cambiar su modelo, ¿no? Por ejemplo, call center a distancia, no van a volver a modelo de call center centralizados, o tal vez no van a volver con toda la capacidad que tenían antes, ¿no? Con el consiguiente pues, ahorro de costes, evidente, ¿no? Por tanto, creo que esta situación de pandemia, de crisis, va a acelerar muchas de esas tendencias, muchos de esos factores que os decía antes, ¿no? Evidentemente, habrá empresas que les haya pillado con el pie cambiado, evidentemente, y tendrán que hacer un esfuerzo importante ahora. Y evidentemente nosotros estamos ahí para ayudar, claro que sí. Y si tenemos un aumento de este tipo de proyectos, pues estamos preparados y contamos con profesionales para ayudar, ¿no? Pero quería dejar un poco esa doble imagen, ¿no? De que así como algunos pueden estar detectando esas dificultades en su entorno, yo también estoy detectando esas otras ventajas y que van a acelerar esas tendencias de cambio. De acuerdo, muchas gracias, Javier. Sí, Luego tengo una pregunta más para Javier también, y es que el Interim Manager pues da la posibilidad a pymes, no empresas tan grandes, a disfrutar del talento o procesar el talento de personas de grandes corporaciones, ¿no? Pero no deja de ser un tema, supongo que muy caro, ¿no? Son profesionales con una trayectoria ya contrastada, profesional, puntos elevados. Me gustaría que explicaras un poco cómo se juega esto, ¿no? El coste y lo que aportan. Estupendo. Mira, lo primero que permíteme que diga es que, mira, de lo que se trata es de aportar la persona adecuada a la empresa adecuada para efectuar el proyecto adecuado. Con esto, ¿qué quiero decir? Que no siempre un directivo de una multinacional encaja bien y va a ejecutar un buen proyecto en una mediana empresa. De hecho, en nuestra experiencia, es más interesante incorporar a las empresas personas que proceden de entornos conocidos. Personas que proceden de medianas empresas en medianas empresas y viceversa, y lo mismo con grandes multinacionales, ¿no? Pero dicho eso, efectivamente, cuando hablamos de coste, creo que hay un error muy común, que es comparar si el interim management o una colaboración flexible es más cara, es más barata que una contratación permanente, ¿no? Y digo que es un error porque es diferente, ¿no? Una contratación temporal, un interim manager, es una persona con conocimientos, con motivación, que tiene que aportar valor desde el primer día.
durante un tiempo determinado, alcanzar unos objetivos medibles y por tanto ser rentable. Es decir, tiene que ser una inversión rentable. El coste es un coste único que se paga generalmente mensualmente, a veces por días, a veces por meses, y que la principal premisa es que sea rentable. Cuando contratamos a un directivo fijo, se tienen en cuenta otros elementos. Estamos buscando a una persona que tenga un encaje, no solamente que aporte experiencia, pero también tiene que tener un encaje dentro de la política retributiva de la empresa, dentro de la estructura organizativa, a corto, a medio y a largo plazo, y además tenemos que asegurarnos que esa persona se incorpora para participar, para ejecutar un proyecto, pero después de ese proyecto tenemos que proporcionarle otro y otro y otro, más o menos del mismo nivel. Y todo esto al final lo que son restricciones, ¿no?, a la incorporación de talento, a la incorporación de personas. Por tanto, creo que ese es el debate que deben tenerse en las empresas, ¿no? Evidentemente, un directivo fijo tiene una serie de costes que hay que tener en cuenta y no solamente su salario fijo. Normalmente tiene un salario variable, tiene un coste de seguridad social, según la empresa tendrá más o menos beneficios sociales, genera pasivos laborales, tiene costes de formación y desarrollo, dependiendo del nivel, dependiendo de la empresa. Bueno, una serie de costes que hace que para hacer una comparativa homogénea realmente los tengamos que sumar. Pero lo principal es que en un caso tenemos un enfoque a largo plazo, en otro caso tenemos un enfoque a corto plazo y que luego, por otro lado, pues tenemos elementos comunes, que duda cabe, ¿no? Evidentemente, la remuneración en ambos casos depende de la responsabilidad del puesto, depende de los objetivos que se quieran alcanzar, depende del sector económico, de la localización geográfica. Todas esas son cuestiones comunes, pero casi os diría que hay más cosas que lo diferencian que las semejanzas, ¿no? Muy bien, creo que queda respondida la pregunta. Muchas gracias, Javier. Pues yo creo que con eso hemos finalizado la charla. Quería comentaros, voy a compartir pantalla para recordaros. Bueno, quería destacar los dos máster que dirijo, Análisis y Relaciones Económicas Internacionales, y el otro máster, Dirección Internacional Contable y Financiera. Son másteres con título oficial de la Universidad de Juan Carlos, reconocido en el Espacio Europeo de Educación Superior. Cada uno de ellos tiene 60 créditos y queremos comentaros también que en UNIT no queremos que ningún estudiante se quede sin esta posibilidad de formación por temas económicos. Tenemos un programa de becas y de financiación. Tenemos una gran capacidad de formación online, en las modalidades, que no podéis, no tengáis excusas o tengáis más posibilidades de poder empezar a los cursos. Y estos máster también suelen incorporar algunas estancias en Madrid, para la gente que es de fuera, haciendo la formación a nivel internacional, pues que pasen las temporadas en Madrid de forma especializada o de competencias concretas. De acuerdo, de todas formas, hay más información en UNIT, directamente, en la página web. Y a todos los que estéis interesados, vamos a contactaros ahora por correo electrónico, todo lo que ha existido, para dar más información sobre los ponentes o sobre el material que tenemos, o si os interesa, tenéis un certificado de asistencia a la charla que hemos tenido hoy. Pues Javier, muchas gracias por tu asistencia. Gracias Manuel, muchas gracias también a ti por tu colaboración. Muchas y gracias muchas gracias a todos los vosotros. asistentes. ¿De acuerdo? Vamos a finalizar la sesión. Muchas gracias a todos. Una buena tarde. Muy bien. Igualmente. Igualmente, hasta Gracias. luego. Adiós. Adiós.